Venganza. Continuamos en el aire la programación de Radio Municipal. Esto es Sangre Argentina, acompañándote hasta las 9 de la noche con toda la música nacional, por supuesto, como ya te tenemos acostumbrado. 4 años de historia, por supuesto, y aquí estamos. Una entrevista que me complace mucho, todavía no comenzó, pero ya me complace poder tenerla con un hombre que tiene mucho que ver con el arte del payador y es precisamente don Uberfil Concepción. Siempre digo que lo prometido es deuda. Me gusta quedar en deuda con la audiencia sabiendo que gracias a la disposición de nuestros artistas y de nuestros amigos que están relacionados con este arte tan lindo de la payada, ¿no es cierto?, y del canto, están predispuestos y nos dicen que sí automáticamente para cumplir estas promesas. Don Uberfil Concepción está del otro lado, a quien le digo buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañero? ¿Anda bien? Bien. Bueno, yo muy bien. Y contento de estar al aire así, Carlos Tejedor, toda la provincia de Buenos Aires, que alguna vuelta también estuvimos en la fiesta del pueblo, ahí en la fiesta del lugar. Claro que sí, más de alguna oportunidad. La hacía Jiménez, uno, y el otro, no me acuerdo, Galdó. Claro que sí, justamente Ferreira y Galdó. Ferreira, yo estuve con los dos. Estuve con los dos cuando estaban juntos y después estuve separado con los dos. Claro. Uberfil, ¿cuántos años interpretando nuestras cosas camperas, ¿no es cierto? De toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, y bueno, en el arte más de 50 años. Cumplí el domingo 79. 79. ¿Bien vividos, don Uberfil? ¿Cómo? ¿Bien vividos esos 79? Bien vivido. Trabajé toda la vida en otra cosa y canté toda la vida. Bien. ¿Cómo fue llegar a este lugar, ¿no es cierto?, en la Argentina? Porque recordémosle a la gente que usted tiene sus raíces en otra patria o en una patria hermana, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa llegada directamente a este país tan grande y tan parecido al suyo? Y me vine a laburar allá en el año 71, 72, después me fui, volví, y en el 73 me vine y ya me quedé a vivir. Vine a una provincia que es la tuya, cuando vine. Claro. Bueno, vine a las zonas de Paranacito, a unas forestaciones que habían ahí, vine a trabajar y nunca dejé el arte, siempre trabajé pero después hasta que no me fui a vivir a la ciudad de Gualeguaychú, que fui municipal allí un montón de años, creo que 11, 12 años. Ahí arrancamos de nuevo y arrancamos en los floreos con el Manco y Lacha, con el Tapecito Chaná, que se fue de la vida, también uruguayo como yo, sí. Y radicado aquí en Entre Ríos, en San Justo. Qué lindo, ¿no? Contar aquellas crónicas de algún tiempo que pasó o aquella época de antaño, ¿no es cierto?, donde uno tenía otra mirada respecto de la vida y de interpretar, ¿no es cierto, don Uberfil? Vos me decías que tu papá fue jinete. Sí, claro. Y él ha sido jinete, no sé si tan así, pero debe ser ahí. En el tiempo de Luis Ricardo, el Zorro Fernández, de los hermanos Bacín, el tiempo que andaban todavía, andaba Ramón Córdoba, Luis Orrego. Claro. Ahí en ese entonces se hacían fiestas en el Juventud, en el Club Juventud. Y se hacían fiestas en el Tiro Federal, en Pueblo Nuevo. Siempre habían algunas jineteadas, se hacían fiestas en la estancia San Luis, en el Potrero. Claro. Cuántas cosas que me quedaron los recuerdos de allí, después de un montón de años que hace que no vivo. En el 87 yo me fui a Buenos Aires, y de Buenos Aires vine a vivir donde estoy. Vivo en Sauce Viejo, Santa Fe. Ajá.
En Sauce Viejo, Santa Fe. ¿Y cómo Sí, fue? señor. ¿Cómo fue salir de la provincia tan linda de Entre Ríos? Bueno, todas las provincias son lindas, ¿no? Pero salir de Entre Ríos e ir a Buenos Aires porque es un mundo totalmente distinto. Bueno, me fui a Buenos Aires y estuve trabajando en otras cosas ahí. Trabajé en un frigorífico, enfrente a la casa del patriarca, viejo patriarca que ya se fue, el indio Juan Carlos Vares, en Alejandro Corto. Claro, el indio Vares. Bueno, de allí, nos juntamos con Waldemar y estuve un montón de tiempo en el programa El Rincón de los Payadores en Radio Belgrano, de aquellos años. Sí. Y de ahí conocí a Cacho Ledesma en sus comienzos de radio. Después que yo me vine a Santa Fe, él arrancó con la televisión. Lo conocí a don Oscar Lanusse, que se fue el otro día, de la vida. Sí. Bueno, iba muchísimo a Canto en Azul y Blanco, el programa que tenían en la radio allí, en Radio Universidad. Sí. ¿Y cómo se ahí, Perdón. Sí, ahí conocí a Lemble, conocí a Di Santo. A Rodolfo Lemble y a Víctor Di Santo, payadores de Buenos Aires. Sí, claro. Grandes laderos del camino, ¿no es cierto, don Uberfil? Dios mío, conocí a otro que no se acuerdan mucho, pero yo me acuerdo de Tabaré y Paula, que vivía en la capital de Buenos Aires, y cantaba, tenía una voz como Molina, y muy pensante para cantar, pero improvisaba como los dioses en aquellos tiempos. Claro. Y ahora vos decime, ¿y vos cantás también? Yo no. ¿No? No. Bueno. Dejo que canten los que saben, don Uberfil, como ustedes. Bueno, no, yo canto un poco también porque no sé. yo simplemente presento. ¿Vos sabés de qué? Que el 3 de agosto Sí. tengo un encuentro de payadores por ahí cerca. Ajá, a ver. En América. En América, sí, qué lindo. Con los Mansos de América. Ajá. Los Mansos debe ser una parcería. Sí, pues puede ser. Bueno, si encuentro te voy a decir quién hay una cantidad de pasadores, 11 me parece que hay. Qué lindo. Acá los tengo, a ver si los tengo o no. Sí, los tengo acá, Curvelo, Marta Swin, Gustavo Abello, Mick, hay tres chicos nuevos que no los conozco. Sí, a uno lo conozco, al hijo de Curvelo Parada también está. Claro, Juan. Sé que hay 11 pasadores. Bien. Que van a trabajar allí en el 3 de agosto. Acá los tengo, mira, acá los tengo en América con los Mansos. Así va a estar, quien les habla, Uberfil, va a estar Marta Susana Swing, José Curvelo, va a estar Susana Repeto, va a estar Emanuel Gaboto, va a estar Pedrín Saubidé, va a estar Alberto Smith, va a estar Gustavo Abello, y va a estar Juan Parada Curvelo, va a estar Manuel Hermosí, y va a estar Mauricio Fernández. Bien. A todos esos payadores que usted mencionó, don Uberfil, los hemos tenido aquí en Sangre Argentina, porque yo soy un fanático de la payada, del arte de improvisar, porque digo que es uno de los artes del folclore más difíciles de lograr, ¿no es cierto? Es como armar octosílabas y décimas y cuartetas y sextetas dentro de la cabeza, con nada, ¿no es cierto? Con nada simplemente y adelante de tanta gente. Por eso admiro mucho el payador y su arte. Sí, es el arte más viejo, el canto más viejo de la tierra también. Pero teniendo todo eso, es un regalo de la vida que te hace Dios a nosotros que nos gusta esto, que a la vez nos sirve como sustento de trabajo también. Claro que sí.
Claro que sí. Yo trabajé mucho con alguien cerca de Tupago también, con el Indio Pampa. Ah, claro, sí, sí. De General Villegas. De Villegas, sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Más campero que un zorrino entre una bota, Sí, sí, sí. Me parece que está por ahí por Bragado viviendo ahora. Sí, sí, sí. Pero está acá, medio cerca de nuestra zona, anda por acá cerca. Él se va, viene, se vuelve a ir, pega la vuelta. Sí, 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 sí. Pero siempre sí, por sí. acá. Uberfield, Sí. se me ocurre preguntarle, ¿cuándo se dio cuenta usted que quería ser payador y que quería subirse ya a los escenarios más profesionalmente? Tenía 14 años cuando empecé a improvisar. Uh-huh. No sé si me di cuenta o tenía un don de naturaleza Claro. pegado en mí. Empecé en las primeras payadas con un matrimonio que había en mi pueblo, que mi pueblo se llama Miguel, departamento de Canelones. En mi pueblo vivía don Carmelo Artiga y su señora, que se llamaba Nilda Guiselli, eran los dos payadores, y eran los padres de Cacho Artiga, que se llama José Gervasio, claro, que está vivo todavía. Uh-huh. O sea que ahí surge, digamos, el payador. Ahí sí. Bueno, después me costó para llegar, porque viste que no era fácil de andar, y bueno, en esa época surgimos un poquito en esa época. Anteriormente, la otra gata de payadores que salió en el Pampa Barriento, en Walter Apeseche, en Gabino Sosa, en Eduardo Moreno, en Santos Cabral, en Raúl Cano, fue otra época que fue brillante también, pero que era más fácil, y se criaron casi todos en el Refugio Oriental. El Refugio Oriental era la estancia ciudadana de Don Etro Pierre. Uh-huh. Bueno, y nosotros después yo arranco antes que Curvelo. Cuando Curvelo arrancó yo andaba, pero no ejercía de trabajar con el arte. Curvelo entró por la puerta más grande, porque entró justo, lo conoció Gabino Sosa, lo conoció a Walter Apeseche, y lo llevaron a Teluria Espectáculo a Montevideo, y de ahí empezó a andar con ellos y a traquinar un mejor camino, ¿no es cierto? Claro, sí, por supuesto. O sea que eso ya fue el profesionalismo. No es fácil. ¿Cómo te llamas vos? Rodrigo, no es fácil, Rodrigo. Esto. El payador, yo sé que ahora es más fácil para los chicos, porque hay un montón de programas que tienen payadores y ahí pueden sacar algo. Pueden, no copiar. Y están ahora los talleres, no sé bien qué quiere decir los talleres, porque si no nacés payador no es muy difícil de llegar. Claro, ahí quería apuntar, y eso es lo precisamente. Con eso que yo digo, no quiero ofender. No, claro que no. A los que manejan los talleres, todo lo contrario. Bien. Salen ahí. Yo creo que algunos de los que nombré salieron de los talleres, me parece. Sí. Hermosín, me parece. Sí. No sé de qué pago es Hermosín. Del conurbano bonaerense, de allá del conurbano. Sí. Pero ahí es donde quería apuntar, don Uberfield, cuando mencioné respecto de cuándo se dio cuenta de que quería ser payador, y se me ocurrió también en ese momento preguntar si es un talento innato que ya viene con uno y que va puliendo con el tiempo, o es algo más bien que se aprende de la nada y todos los días. Pero yo creo que el payador tiene como ya algo innato, un talento que tiene que ir descubriendo, o que de pronto va descubriendo cuando escribe una cuarteta, y ya después sigue, y una décima, y una cosa lleva a la otra, y cuando querés acordar ya sos un payador, pero con la raíz, ¿no es cierto?, en ese talento innato que lo va cubriendo a uno. Claro, lo más difícil es, las métricas son difíciles todas, manejarlas. Hoy hay otra intuición de la vida que es la pantalla, ¿viste? Que vos la ves y que ves cómo se forma. Nosotros antes no teníamos ni siquiera una radio, claro, para escuchar. Bueno, no solamente Uruguay, sino Argentina también, en la parte de afuera, de campaña, era así. Sí. Pero hoy hay otras instrucciones que
que los chicos ven los programas, los jóvenes. Y hay un montón de jóvenes, cosa que también me alegra mucho. ¿Sabés por qué me alegra? ¿Por qué? Y porque no se va a terminar esto. En los payadores viejos de antes de los que yo te nombré, en el tiempo de Héctor Umpierre, de Carlos Molina, de Raúl Montañez, de Conrado Gallego, Julio Gallego, Pedro Medina, Luis Alberto Martínez, Clodomiro Pérez, esos payadores, el único que te daba un lugar era Umpierre, los otros no te daban lugar. Claro. Porque ellos habían sacado su resolución de vida, que ellos iban a ser eternos, que no se iban a morir. Me llevé bien con todo eso que nombré, lo conocí, a todo lo que te nombré. Sí, sí, sí. Pero nunca me dieron el lugar tampoco. Claro, no, era cada uno con lo suyo. Claro. Lo mismo en los floreos. En los floreos arrancó Gustavo Bichón acá, sí, en la Argentina. Y tampoco Gustavo Bichón invitó a nadie, nunca. Nosotros con el Tape arrancamos los floreos en Junta, hace muchos años. Sí, sí, sí. Florear en Junta, que no era fácil. Y de ahí invitamos un montón de muchachitos jóvenes, un montón, casi todos los que han arrancado, bueno, el Iván Osteter, Juan Carlos Rivero, Corchito Díaz, algunos de Buenos Aires también que invitamos. En el caso de Rodrigo Álvarez, que está por ahí por La Pampa, también arrancó un poco con nosotros ahí en Diamante, en las invitaciones que nosotros podíamos hacerle en las noches de Diamante. Sí, sí. O sea que creo que en ese sentido podemos decir que fuimos avanzando, ¿no es cierto? Precisamente cuando hablaba hace poco con otro payador joven, también Nahuel Federici, le preguntaba si en algún momento le hubiera gustado, o le gustará, porque es muy joven, ¿no? Hablando a futuro, si le gustaría compartir con un ladero como han sido ustedes con el Tape, Uberfil, y me dijo que sí. ¿Trabajó conmigo? Sí, me dijo, sí, sí. ¿El año pasado o hace 2 años? Sí, sí. El otro año año pasado en Salta. Yo no lo conocía, es de Indio Rico él. Sí, sí, de Indio Rico. Sí. Bueno, y después yo fui a América un año y él estaba ahí también. Con Daniel Piri. Claro, con Daniel Piri, sí, sí, sí. Allí lo conocí y allí lo conocí a usted también yo, ese día. Ah, sí, mira vos. Claro, sí, ahí detrás de los escenarios. Mira vos. Charlamos un rato y enseguida me dijo, usted, mire, le voy a contar la anécdota, por ahí tiene tantas que no se acuerda, ¿no? Pero yo capaz. Tengo muy marcada esa anécdota donde yo lo saludé y me dijiste, y usted me mencionó y me dijo, pero vos qué haces acá, con esa cara, si tenés cara de Migueles, vos no sos de este lugar. Y automáticamente me dijo que era Migueles y sí, digo, sí, claro, soy Migueles. Y ahí automáticamente nombramos a mi abuelo y dijo que lo conocía, Carlos Migueles, que está allá en Gualeguaychú. Claro. Sí. ¿Qué edad tendría tu abuelo? Mi abuelo no, ahora tiene casi la edad suya, tiene 70 y algo. 70, sí. Sí, era del tiempo de todos esos pozos que nombré, claro. de Geniol y el Miguel Nairote. Luis Recar vive todavía, un poco más joven, Zorro Fernández también. Sí. Habían otros Fernández que montaban también, de Ramón Córdoba, que vivía en Gualeguaychú, que era de la estancia del Potrero. Claro. Qué lindo. Y después toda esa gente de que estaba en San Justo, que andaban con Oscar Villanones. Claro. Con el Manco y Lacha. Gente de época, gente de otras épocas, ¿no es cierto? Que nosotros... De otras épocas que en las tropillas se llevaban todavía por tierra. Claro. Y los jinetes no conocían mucho los potros. Hoy la pantalla también te muestra la forma de corcoviar y el tipo que es jinete, que lo observa y sabe por dónde se larga, por dónde se tira, cómo se pone. Sabe si lo tiene que enrandar corto o enrandar largo. Claro. Hay cierta ventaja en eso, sí. Pero tenés que ser de a caballo. Claro a mí de todo esto del canto de
Me gusta mucho la pasada en contrapunto, me encanta. Pero me encantan los floreos, la floreada de la jineteada me encanta. Algo que la llevo muy adentro en el corazón. Claro que sí, claro que sí. Aparte, no es que dice la llevo dentro del corazón como no sé, que empezó hace una semana. Tiene más de 50 años de trayectoria, don Uberfil. Claro, es decir, claro. Es como que está a flor de piel. Con el tapecito 40 años juntos. Claro, claro. Me imagino que fue una gran pérdida, ¿no es cierto? Sí, fue, sí. La verdad que yo no sé si voy a tener otro compañero. Sí, trabajo con otra gente igual, pero no como con el Tape. Porque con el Tape, con los ojos cerrados, podíamos florear igual. Claro. Porque con las cosas que dijera el relator, ya teníamos una base. Claro. Qué lindo. Se fue joven también el Tape, sí. Bueno, es la vida así, nacemos para morir. Claro que sí. Como dice algún refrán, don Uberfil, el que tenga miedo a morirse, que no nazca, dicen, ¿no? Es un poco egoísta, sí, pero es un poco la realidad también, ¿no es cierto? Claro, es realidad. Es una realidad. Totalmente. Es una realidad. Sí. Uberfil, no quiero hacerle perder más tiempo. Quiero mencionar estos nombres que, para ver, o sea, casi como una prueba, como un test, se lo hago a todos los payadores, ¿no? ¿Qué significa el nombre, por ejemplo, de Juan de Nava, el Negro Gavino Ezeiza, Bettinotti para un payador? Bueno, el Negro Gavino, pues, está declarado como uno de los primeros payadores que quedaron en la historia, porque capaz que ante ellos habían más. Juan de Nava lo mismo. Sí. Como la primer pasada contratada que se hizo en Uruguay fue con Juan de Nava y con el Negro Gavino Ezeiza, quedaron en la historia. Pues fue la primera pasada contratada, que de eso después se le agregó un montón de cosas más, que la pasada fue 2 días y que otros que fue que 3 días y no, la pasada fue una pasada común y corriente, como las pasadas de ahora. A lo mejor fue con más tiempo, era sin micrófono, o sea, no había esta base que hay ahora. Los Nava eran 2, era Arturo de Nava y Juan de Nava. Sí, señor. Estamos hablando del 80 y pico. Sí. Del año 800 y pico. De otro siglo. De otro siglo. Qué lindo. Bueno, después de eso apareció, bueno, un montón, Juan Pedro López y Uruguay tiene a Bartolomé Hidalgo. Claro. Declarado como el primer pasador patriota, que después en plenas batallas de Artigas, creo que tuvo alguna discusión con alguien y no sé cómo, pero cruzó para Argentina. No sé cómo se cruzaban ni cómo no. Se cruzó para Argentina y murió en Morón, que Morón sería 4 casas locas, digo yo, claro, en esa época. Sí, estamos hablando de 200 años. Sí. Bueno, y sé que murió, dice la historia, que murió muy pobre. Y de muy joven también, se dice que no sé si había pasado los 30 años. 39 años, ¿no? Claro. 39 años tenía, sí, claro, cuando murió, sí. Son las cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? Claro. Qué lindo. Claro, bueno, y Valdenegro, Eusebio Valdenegro, que anduvo en las batallas también, y que dice que también improvisaba. Después, cuando Artigas conoce a Negro Encina, que estaba como esclavo y lo compró él para darle la libertad, y el negro en base de una palabra que está en la historia, pero el negro se fue con él para pagarle lo que había hecho por él, que lo había comprado para llevarlo. Dice que improvisaba muy bien y que hay ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que quedaron del negro, que no quedó de Bartolomé. Claro. Está en la historia que fue el primer payador. Bueno, yo creo que el negro no lo llevaron al Uruguay. El negro creo que quedó en Paraguay.
Artigas sí lo llevaron, está en la Plaza Independencia. Sí, 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 sí. Ahora se me ocurre preguntar, Uberfield, nosotros acá en la escuela, en nuestra provincia de Buenos Aires, y creo que en la mayoría de las provincias, como libro de base nos enseñan el Martín Fierro. Se dijo también que en Uruguay, el Martín Fierro de Uruguay puede ser Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Y allá, acá el Día de la Tradición es el 10 de noviembre, por José Hernández. Claro. Allá la tradición es por el doctor Elías Regules, el Día de la Tradición. Que no es la misma de acá, no es el mismo día. No. Sí, como el Día del Payador, como las fechas están tergiversadas. Sí. Otra fecha. Allá, el nacimiento de Bartolomé Hidalgo fue el 24 de agosto. Por eso se hace la fiesta del payador allá el 24. Claro. El mes de agosto, el mes del payador, como aquí, en julio. La pasada, acá, si vamos a revolver papelitos, fue algo que encontró después de muchos años, ahora, para declararlo el Día del Payador, lo hizo Víctor Di Santo, Aldo Crubelier, Roberto Ayrala y José Crubelo. Sí. Buscaron todos los papelitos que habían, los pocos papeles que había, porque antes cada 10 años se quemaba todo porque no había para guardar. Es verdad. Bueno, entonces tenemos porque yo vivo más en la Argentina, tengo más años en la República Argentina que en la tierra uruguaya. Borges escribió La Milonga para los Orientales, a la cual yo menciono con tanto cariño, porque yo digo que Uruguay y Argentina compartimos hasta los colores de la bandera, Uberfield, que no es poca cosa. Sí. Y por eso siempre lo hablo con gran respeto y mucha admiración. Hace poco entrevisté también a un cantante, el Juancho Rodman, de allí de Uruguay, y también me decía esto. Dice, pero yo paso tiempo en Argentina y es lo mismo que estar en casa, dice, es lo mismo que estar en Uruguay porque... Estamos mancomunados y vos viste que la Marta San Lorenzo también es de un uruguayo. Claro. Sí. Vivía acá el uruguayo, pero es un uruguayo. Qué lindo, tantas cosas que compartimos. El mate, esa es una pregunta, Uberfield, ¿el mate argentino o uruguayo? El mate es uruguayo, pero el mate vino de otro lado igual, claro. Vino de otro lado. Claro. Anda a saber si cuando vinieron nuestros bisabuelos, digo yo, y mis abuelos que vinieron de España, ya no lo trajeron el mate, ya existía el mate. Bueno, así que es una cosa criolla también el mate, es un compañero. Incluso yo estoy tomando mate en este momento. Sí, me lo mencionó antes de la nota. Uberfield, para mí es un placer enorme tenerlo del otro lado. Sé que ahora continúa, ahora tiene un programa, me dijo usted. Tengo un programa ahora, entre un ratito. ¿Cómo se llama? Tiene un programa entre un ratito. ¿Cómo se llama el programa? Se llama El Fogón de los Troveros, con un uruguayo. Lo hacemos por teléfono. ¿Sabe cómo arrancó eso? A ver. En la pandemia. Ajá. Lo hacemos virtual, por teléfono. Sí. Y llegamos a un montón de lugares y a un montón de países, ¿no ven? Qué lindo. Bueno, por Facebook. Claro, común. Claro, por Facebook. Bueno, sí. Así, mirá. Estos programas los arrancó aquí en la Argentina Emanuel Gaboto, Smith y David Tocar. Claro. Y nos daban 15 minutos cada uno. Hicieron un montón de programas. En la pandemia que no se podía ir a trabajar. Bueno, yo en ese momento no lo conocía a este hombre que trabajo con él, que estoy con él en el programa. El hombre vive en Montevideo y yo acá, y me invitó para hacer el programa. Se llama Héctor Walter Ramírez, payador también. Payador, ¿sabes? De la edad, un poco menos años que yo, un poquito menos nomás. Bueno,
y digo, vamos a salir un día, y salimos un día y pues seguimos saliendo y hasta ahora. Después lo hice también hice otro con el gaucho Saturno Santana, payador que vive por ahí en la provincia de Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires, vive por ahí entre Escobar y Garín, por ahí. Sí. Bueno, gran persona también, gran payador, gran amigo. Bueno, y después yo hice un fogoncito solo los jueves. Los jueves tengo un fogón que se llama Fogón de Uberfield. Bueno, y paso toda la fiesta y qué sé yo. Ahora la semana que viene voy a probar en una radio que hay acá. Voy a probar a ver si sale mejor por la radio, lo voy a hacer desde la radio. Claro, sí. El mío. El otro lo seguimos como estamos nomás. Sí. En el Poa. Bien. Así que, bueno, buenísimo. Escuchame, Rodrigo, un abrazo grandote para toda la audiencia tuya y ojalá te haya servido de algo esto. Yo creo que sí, Uberfield. Sirvió de algo, por supuesto, porque hay gente que... Me voy a despedir, Rodrigo, como gaucho y payador, con respeto y con amor, una milonga paisana y una cestilla hernandiana hasta Carlos Tejedor. Cerca de allí, compañero, veré si mi canto entrega y hasta ese lugar se llega como colocando un trevo, pues tiene 3 algarrobos como General Villegas. Cuántos pagos conocí viendo que me ha dado garra, si el tiempo se hizo pizarra desde que era muy pequeño, todavía tengo ese sueño milonguero en mi guitarra, y voy a llegar a tu audiencia que es gaucha, noble y paisana, y decir, pues tengo ganas, más de verdad mi aleluya, pero que la sangre tuya sabes también entrerriana, y así yo crié a mis hijos, y siendo de tal manera gente gaucha y cirijera, el pasador que improvisa, la de Ramírez y Urquiza, muy cerca de la frontera, uno se para, mi amigo, por allí pues por la orilla, y hay una razón sencilla de mirar Dingo Velay, en donde el río Uruguay pues besa las 2 orillas. Me despido, compañero, en forma particular, con este gaucho pensar, imponiendo este palpite, y en cuanto me necesite puede volverme a llamar. Muchísimas gracias, Uberfield. Un placer enorme saberlo bien, saberlo del otro lado, y por supuesto decirle que las tranqueras de este programa están más que abiertas para usted y para lo que necesite. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo grande para tu abuelo allí en Entre Ríos, a toda la familia tuya. Yo paso muy seguido por allí, porque cuando voy para Uruguay siempre paso por mi pago viejo, que fue Gualeguaychú, de un montón de años. Qué lindo. El abrazo grande para toda tu audiencia en Carlos Tejedor también. Gracias, Uberfield, un abrazo grandísimo. Hasta que nos vuelvamos a ver. Que así sea. Adiós.